Hola amigos, muy buenas. Ha llegado el momento de ponernos serios, de dejar aparcado por unos instantes el amor y la pasión que sentimos por el deporte rey, para centrarnos en un tema mucho más importante y fundamental para el devenir de mi patria, de mi país, el Ecuador. Y es que dentro de nada, muy poquito, unos días, para ser más exactos, el día domingo 15 de octubre del presente año 2023, el pueblo ecuatoriano estará decidiendo, eligiendo quién será el próximo o la próxima presidente o presidenta del país, es decir, la persona sobre la que se depositan las esperanzas tal vez más grandes de la historia del país, la persona que será la encargada de tomar las decisiones tal vez más importantes de los últimos años en el país, ya que este se encuentra sumido en una terrible crisis tanto social como económica. Lejos de dar a conocer mi ideología política o mi favoritismo por uno u otro candidato o candidata, el objetivo de este contenido, el objetivo por el cual he creado este contenido, es dar un pequeño repaso a las consecuencias que han tenido las anteriores decisiones del pueblo ecuatoriano con respecto a esta dignidad, es decir, el presidente de la República del Ecuador. Y sin más, los invito que me acompañen a dar un repaso lo más breve y sintetizado que me ha sido posible por la historia presidencial de la República del Ecuador. Comencemos. Y bueno, para comenzar me gustaría citar al filósofo Jorge Santayana, quien dijo: los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y es que a través de la investigación mediante la cual he obtenido esta información para poder crear este contenido, me he dado cuenta que Ecuador, que la República del Ecuador, ha estado sumergido en un bucle prácticamente interminable de inestabilidad política, con pequeñas y breves excepciones, con una cantidad casi incalculable de presidentes a su corta edad como república. Pero bueno, para comenzar, desde luego que tenemos que partir desde el 13 de mayo del año 1830 con el primer presidente del estado de Ecuador, que fue el general venezolano de nacionalidad venezolana, Juan José Flores, hasta evidentemente el último presidente que se ha sentado en la silla presidencial del Palacio de Carondelet, el señor Guillermo Lasso. A lo largo de estos 193 años de historia republicana para Ecuador, lo cierto es que ha habido un número de presidentes que, dependiendo la fuente, varía. Y es que hay fuentes que toman como presidentes aquellos encargados del poder en momentos de vacío o vacancia presidencial, pero sin haber sido elegidos de una manera democrática. Entonces, yo me he tomado el atrevimiento de reducir la cantidad de presidentes que yo personalmente, esto no es un dato histórico, es mi percepción, es mi síntesis de la historia republicana del Ecuador. Yo he reducido este número a 45 presidentes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hayan sido elegidos ya sea por voto popular o por una asamblea constituyente, que no hayan sido elegidos de manera interina. Y en un principio me refería a que Ecuador está sumido en un bucle de inestabilidad política, porque de esos 45, solo 21 de ellos lograron culminar su periodo presidencial y ceder la presidencia, la banda presidencial, la silla presidencial del Palacio de Carondelet a sus sucesores. Solo 21 de 45. Si tomamos en cuenta los 70, 80 de otras fuentes, es un número extremadamente bajo. Y eso indica la inestabilidad política. Las ideologías políticas de todos estos mandatarios, la verdad es que están muy repartidas entre políticos de izquierdas, de derechas, conservadores, liberales, algunos de ellos populistas, progresistas, en fin, hay una mezcla, un pupurrí, un mix de prácticamente todas las ideologías políticas habidas y por haber. Es decir, ningún modelo ha preponderado a lo largo de la historia del Ecuador. Han habido épocas en las que una ideología se ha mantenido más tiempo en el poder
otras épocas en las que han sido otras ideologías, pero de manera general y sintetizada no ha habido una fuerza, una vertiente política que haya destacado por encima de las otras. Otro rasgo de inestabilidad en el ámbito político del Ecuador es que es uno de los países con más constituciones prácticamente del mundo. Hasta 20 constituciones ha tenido Ecuador a lo largo de sus 193 años como república. La primera, la de Riobamba, hecha en el año 1830. La última, la 20ª, la constitución del año 2008, hecha en Montecristi. Comentaba hace un momento que a lo largo de la historia de la República del Ecuador ha habido cabida prácticamente para todas las ideologías políticas, inclusive para las dictaduras. Hasta 8 dictaduras ha vivido la historia de la República del Ecuador. Una característica que me ha parecido bastante llamativa ha sido el número de presidentes muertos. Y matizamos un poco. 2 expresidentes de la República del Ecuador murieron por enfermedad a lo largo de sus mandatos, que fueron el quiteño Emilio Estrada Carmona en el año 1911 y el también quiteño Aurelio Mosquera Narváez en el año 1939. Otro de nuestros presidentes también murió durante su mandato y en extrañísimas circunstancias. Estamos hablando de tal vez uno de los presidentes más populares de la historia del país, y no es ni más ni menos que Jaime Roldós Aguilera, que murió después de estar casi 2 años en el cargo en un accidente de aviación. Fue una muerte muy extraña que hasta la fecha no se aclara. Muchos ecuatorianos creen o están convencidos de la versión que dice que fue un asesinato realmente, ya que este accidente se produjo en un helicóptero de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Otro de los presidentes también murió durante su mandato y estamos hablando de Gabriel García Moreno, quien fue asesinado, sí, asesinado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, del Palacio de Carondelet, a machetazos. Una muerte brutal para un presidente que acababa de ganar las elecciones para poder continuar con su mandato, ya que llevaba varios años en el poder. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar el brutal y sanguinario asesinato del expresidente general Eloy Alfaro Delgado, después de haber estado varios años en el poder. Un golpe de estado lo derroca, lo saca del poder, y tras apresarlo y encarcelarlo, una multitud en la capital del Ecuador decide sacarlo de la cárcel, matarlo, arrastrarlo por las calles de Quito y quemarlo en una hoguera en medio de la ciudad. Sencillamente escalofriante. No salgo de mi asombro al ver lo que ha sido capaz de hacer a lo largo de su historia el pueblo ecuatoriano, con personas que han dedicado parte de su vida a representar al país. No entro en temas de representarlo bien o mal, solo me quedo con representar al país. No me cabe en la cabeza cómo el pueblo ecuatoriano le arrebató la vida a al menos 2 de los presidentes que he mencionado. Y por supuesto el contenido no estaría completo si no hablamos de los que yo personalmente considero los mejores presidentes de la República del Ecuador, o los que, bajo mi percepción, tras haberme, insisto, informado, leído, investigado, hicieron mayores progresos, le dieron al país mayor estabilidad y desarrollo. Vamos por orden cronológico. El primero que quiero destacar es el segundo presidente de la historia de la República, pero el primer presidente ecuatoriano de nuestra historia, y es ni más ni menos que Vicente Rocafuerte. Tuvo un mandato en el poder entre 1835 y 1839 y trajo al país reformas que ayudaron a la modernización del mismo. Como dato curioso, Vicente Rocafuerte aparecía en los billetes de 10.000 sucres, que si alguien no lo sabe es la moneda ecuatoriana que salió de circulación a principios de los años 2000. El segundo que quiero mencionar, de hecho ya lo he mencionado, es Gabriel García Moreno. Estuvo a cargo de la presidencia de Ecuador en 2 ocasiones, es uno de los presidentes más reconocidos, evitó que el Ecuador se desintegrara como país allá en el año 1860. Gabriel García Moreno, en sus 2 estancias en el poder,
y previo a su brutal asesinato, insisto, estuvo más de 11 años siendo presidente de la República del Ecuador. Gabriel García Moreno aparecía en los billetes de 20.000 sucres. José María Plácido Camaño es el siguiente presidente que quisiera destacar, ya que fue el primero tras una de las dictaduras y trajo mucho progreso y sobre todo paz al país. Estuvo en el poder durante 5 años. Por supuesto, quisiera destacar al general José Eloy Alfaro Delgado, otro de los que ya hemos hablado, brutalmente asesinado tras su segundo mandato. Estuvo también más de 11 años en el poder. Eloy Alfaro aparecía en los billetes de 50.000 sucres. Seguimos y nos encontramos con el presidente ecuatoriano que más tiempo estuvo en el poder. Y no es ni más ni menos que José María Velasco Ibarra. Fue elegido como presidente hasta en 5 ocasiones. Solo pudo completar un mandato, ya que en las otras 4 ocasiones fue derrocado del poder, pero sigue siendo el presidente que más tiempo ha estado gobernando al Ecuador. El siguiente presidente que quisiera destacar es Galo Plaza Lasso, que estuvo un mandato, es decir, 4 años en el poder a finales de los años 1940 e inicios de los 1950, trayendo estabilidad y crecimiento económico al país. Continuamos con Jaime Roldós Aguilera, que estuvo en el poder entre 1979 y 1981 y un gran porcentaje de la población ecuatoriana lo considera uno de los presidentes más destacados de la historia, a pesar de que estuvo muy poquito tiempo en el poder, menos de 2 años. Sin embargo, su popularidad estaba en lo más alto cuando falleció y el pueblo ecuatoriano, después de su muerte, siempre ha pensado qué habría sido de Ecuador si Jaime Roldós Aguilera no hubiera muerto. Y para terminar con los presidentes que, insisto, yo personalmente considero más destacados de la historia del Ecuador, y culminamos con Rafael Correa Delgado, quien es el presidente de la República del Ecuador que más tiempo ha estado en el poder de manera consecutiva, y en su mandato, en su periodo presidencial o en los periodos presidenciales que estuvo, trajo al país mucho desarrollo y modernización, básicamente. De estas 8 dignidades que he mencionado, han tenido ideologías políticas diversas. Han sido algunos de izquierda, otros de derechas, liberales, conservadores, populistas, progresistas, inclusive socialistas. No me limito a una ideología en concreto. Me baso en datos históricos de los resultados que han dado a lo largo de sus mandatos estos 8 presidentes que he querido destacar. Insisto, en varios casos porque han traído desarrollo económico y progreso, en otros casos porque han traído paz y estabilidad, en otros casos por tener una gran aceptación de parte del pueblo ecuatoriano. Y sin más, llegamos al final de este contenido. Esta ha sido la información que quería compartir con ustedes previo, insisto, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año 2023. Quisiera que mis compatriotas hicieran un análisis de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años, al menos en el país, un análisis de qué es lo que le ha dado estabilidad, de qué es lo que lo ha llevado a progresar el país, de en qué estamos fallando como sociedad, porque seamos sinceros, la crisis social sí puede venir en parte por las malas decisiones de los mandatarios, pero la mayor culpabilidad de que el país esté así somos nosotros mismos, es el ecuatoriano de a pie. Quisiera culminar citando otra célebre frase, en este caso de Joseph de Maistre, quien dijo que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece. Es decir, que si actualmente estamos en una situación de crisis social y económica, tenemos que entonar el mea culpa, ser autocríticos y mejorar como individuos, como personas, como familias, para poder mejorar como sociedad. Y por ende, que lleguen al poder o que lleguen a tomar las decisiones con respecto a la nación personas con valores que representen a los ecuatorianos. Y sin más, esto ha sido todo. Para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido este análisis con ustedes.
los leo en comentarios. Esperemos tomar la mejor decisión para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.